Desde que compramos la cinta en aquel foro sin nombre de la Deep Web, el sonido de masticar nos acompaña. Era una publicación mínima, un hilo enterrado entre tutoriales rotos y capturas de rituales falsos. VHS original, prohibido en 3 municipios. No reproducir más de una vez. Tiza verde incluida. El vendedor se hacía llamar Garganta Verde y solo aceptaba pago con un monedero que cambiaba cada 30 minutos. Nos reímos, claro. En el piso de Nico, con la cortina mal colgada y el viento entrando como un cuchillo desafinado, abrimos el paquete. La tiza estaba allí, con olor a químicos y metal húmedo, y la cinta, ennegrecida, con la etiqueta arrancada y restos de pegamento como piel muerta. Rulo dijo que seguro era performance universitario. Alma, que estudia restauración, limpió el polvo del borde con paciencia de cirujana. Marta preguntó 3 veces si la televisión de tubo no iba a explotar. Yo no dije nada. Me ocupé de empujar el reproductor hasta que el cabezal aceptó la cinta con un gemido mecánico, como si el aparato recordara algo que quería olvidar. La imagen tardó en llegar, confundida entre nieve estática y líneas oblicuas. Primero vimos un salón escolar abandonado, paredes con carteles descoloridos, letras de cartulina pegadas con cinta amarilla. En el suelo, un círculo irregular trazado con tiza verde. La cámara temblaba y detrás se oían susurros que no eran lenguaje, solo un ritmo, una cadencia que se te metía en las muelas. Aparecieron chicas, 3, con los ojos hinchados de haber llorado, el pelo atado con ligas verdes que no combinaban con nada. En medio del círculo, un chico atado a una silla, de esas plegables, con las patas chuecas. Respiraba rápido. La cámara se acercó demasiado y el autoenfoque batalló antes de estabilizarse en su clavícula, pálida. Las chicas empezaron a cantar sin melodía. El micrófono de la cámara no supo qué hacer con ese sonido. Lo comprimió, lo subió, lo dejó rugoso, como papel de lija en la oreja. «Nadie toque nada», dijo Nico, pero ya todos estábamos en silencio. La tiza verde marcaba símbolos que parecían letras que casi reconocías, hasta que parpadeabas y ya no eran letras. En una esquina, un charco, pequeño, oscuro. Al principio pensé que era aceite. Luego burbujeó. No como el agua que hierve, sino como si bajo la superficie algo masticara y expulsara aire a través de carne. Marta apretó mi antebrazo. La cámara trató de mantener el encuadre. Alguien alzó la tiza y la dejó descansar en el borde del círculo, como un cuchillo ceremonioso. El charco se abrió, no hacia arriba, sino hacia afuera, y de su boca sin forma salió otra boca, y luego otra. Un cuerpo sin huesos, gris, gomoso, con una elasticidad que parecía desafiar la idea de articulación. La cara, si es que tenía, fue una boca que se extendía de hombro a hombro, una sonrisa sin alegría llena de dientes torcidos, como si cada uno hubiera crecido huyendo de los demás. El olor cruzó la pantalla. No sé cómo explicarlo. Era el olor a lavarropa estancada, sangre recién abierta y chicle antiguo aplastado bajo mesa de escuela. Una de las chicas dijo, «No, no, no», muy bajito. La criatura se pegó al suelo al principio, luego se despegó como chicle tibio. Se arrastró hasta el centro. El chico atado lloraba con un ruido transparente. Nadie cortó la toma. Nadie en el VHS gritó. Nadie en el salón de Nico respiró. Cuando la criatura alcanzó la silla, no la volcó. Subió por los pies como una sábana húmeda y lo envolvió. La boca enorme se extendió y se cerró, pero no de un bocado. Trabó los dientes y empezó a masticar. Sonó como papel con granos de arena. El chico dejó de llorar. Empezó a pedir perdón con una voz que no parecía saber a quién. Las chicas lloraban de pie, sin moverse, como si moverse fuera romper un pacto. La cámara tembló, no por miedo, sino por el peso de quien la cargaba. Y nosotros, frente al televisor, sentimos ese peso en los brazos. El sonido de masticar llenó el cuarto. El televisor moduló el volumen por sí mismo, como si la cinta trajera su propia voluntad. Cuando la pantalla se fue a negro, la cinta no se cortó. El audio siguió unos segundos más. Masticar, tragar, respirar. Luego un chasquido de lengua que parecía una palabra. Alma se levantó y desenchufó el VHS de un tirón. Ya. Pero el chasquido sonó de nuevo, bajo, detrás de nosotros, donde no había parlantes. Rulo revisó el reproductor, apagado. El televisor, apagado. La ventana, abierta.
El viento trajo un olor a tiza húmeda. Al mirar el suelo descubrí polvo verde en la alfombra, un círculo incompleto, como si alguien hubiera trazado sin terminar. Esto venía en la caja, dijo Nico, sosteniendo la tiza con manos que le temblaban como si sostuvieran una araña. No abrí nada más. Dormimos esa noche cada uno en su casa, pero nadie durmió. Yo escuché masticar en la pared, atrás del cabecero. A las 3:11, mi móvil vibró con un mensaje sin remitente. No la nombren. No había historial, no había forma de contestar. A la mañana siguiente, el foro donde compramos la cinta había sido reemplazado por una pantalla gris con una sola frase. Todos niegan. Garganta Verde no existía. Los hilos que citaban el anuncio se vaciaron y a los usuarios que habían comentado les borraron el avatar, como si nunca hubieran tenido cara. Alma investigó. Encontró una noticia antigua, un recorte escaneado mal. Municipio prohíbe difundir rumores de ritual escolar, multas y cierre de comercios. No decía el nombre del municipio. Rulo juró que conocía el salón del video. Es la escuela vieja de Santa Rota, yo pasé por ahí cuando trabajaba de reparto. Santa Rota no aparecía en Google Maps. Marta llamó a su tía que vende cosméticos en ferias y sabe de pueblos por los puestos. Eso no se habla. Colgó. Volvió a llamar una hora después con voz distinta. Si alguien pregunta, nunca me llamaste. Decidimos ir. Si no se nombraba, entonces nombrarlo era nuestra única defensa contra el olvido. Caminamos entre calles sin cartel, donde las casas parecían haberse mudado ellas mismas un metro hacia atrás para no estar. La escuela estaba, un edificio de ladrillo con pintura descascarada, la reja oxidada atada con cuerda en lugar de candado. Entramos. El salón del video olía a humedad y tiza. En el suelo marcas verdes insistentes, como si el círculo se hubiera borrado 1000 veces y 1000 veces reaparecido. En la pared alguien había escrito: el que mastica no tiene huesos y por eso muerde despacio. Había marcas de dientes en el borde de la pizarra. Traíamos la cinta y la tiza. Yo no quería apoyar nada en el suelo, pero el suelo insistía. En el centro, donde había estado la silla, la madera había cedido, abombada hacia arriba como una burbuja a punto de estallar. Alma sacó su cuaderno de restauración, esas hojas con cuadrícula milimétrica, y empezó a dibujar el círculo tal como lo vimos en el video. Hay proporciones que repiten, dijo. Es una retícula de 7, pero rota. Rulo tomaba fotos y las fotos salían borrosas solo en los bordes, como si algo masticara la imagen por las orillas. Escuchamos pasos en el pasillo. Un hombre con gorra de inspector, sin insignias, nos miró como se mira a los turistas que se equivocan de cementerio. Aquí no se filma, dijo. Nico respondió que solo queríamos documentar. Aquí no se nombra, dijo el hombre, y miró la tiza sin tocarla. Si dibujan, dibujen completo. Lo incompleto le da hambre. Le preguntamos si había más cintas. El hombre se quitó la gorra. Tenía una marca en la sien, como dentelladas que el tiempo no terminó de cerrar. Hay copias de copias, cada copia mastica distinto. Hizo un gesto hacia la puerta. Si se quedan a escuchar, se quedan. Nos fuimos al hostal de la carretera, una casa con olor a lino viejo y cena rehecha. En la recepción, la mujer pasó el dedo por la pantalla cuando nos registró y le tembló la mano al escribir nuestros nombres. Solo una noche, dijo. Esa noche, en el cuarto 3, pusimos la cinta de nuevo. Queríamos revisar detalles, buscar cortes, identificar manipulación. Mira la sombra, mira ese reflejo en el vidrio, mira la posición de la tiza. Pero la cinta no mostró lo mismo. La silla vacía, las chicas ausentes, el círculo dibujado perfecto, sin huellas, y sin embargo, el audio. Masticar, 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 más cerca. El televisor apagado reflejaba nuestras caras, y detrás, en el reflejo, algo moviéndose a ras de suelo, como un charco que decidía. Apagué la tele. El reflejo siguió. Recibimos llamadas desde números con prefijos imposibles. Al atender, silencio y un chasquido de lengua. Mensajes en papel por debajo de la puerta. No lo escriban. En la ventana, empañada por dentro, una línea de dientes dibujada con dedo frío. Almohadas con olor a tiza aunque no las tocamos. Todo el tiempo, el mismo ritmo de masticar que se fundía con nuestro pulso. Al amanecer, decidimos terminar con el círculo. Si el hombre había dicho, dibujen completo, quizá completar era cerrar, no invitar. Volvimos a la escuela.
Las marcas parecían más frescas, la madera abombada, más hinchada. Empezamos a trazar. Alma dirigía, contaba centímetros, repetía ángulos. No roces la línea, no la cruces, no te quedes corta. Marta sostenía la tiza hasta que los dedos se le pintaron de verde y por primera vez, el olor dejó de ser metálico y se volvió dulce, nauseabundo. Cada tramo que terminábamos hacía bajar un poco el abombamiento del suelo, como si lo que fuese que respiraba debajo encontrara, por fin, forma. Nos faltan las letras, dijo Nico. No eran letras, pero aceptamos el nombre. En la cinta eran sombras dentro de las líneas. Aquí eran relieves. Las marcamos. Y cuando marcamos la penúltima, la madera crujió. Silencio. El masticar se detuvo por primera vez desde que lo escuchamos. En ese segundo de silencio nos dimos cuenta de que el sonido no estaba solo en el oído, sino en los dientes, que nos dolieron, como si hubiéramos mordido hielo. Rulo, con el móvil grabando, se inclinó demasiado sobre el centro. «Falta una», dijo, «la última». La tiza se le cayó y rodó hasta el borde de la burbuja, no la recogió. El silencio duró exactamente el tiempo de una respiración que no sabes si es tuya. Luego, desde el pasillo, un televisor encendido donde no había televisor, una pantalla iluminada en una sala sin luz, y en la pantalla, nosotros, vistos desde arriba, con un gran angular que no teníamos. En el marco superior, una línea de dientes como borde. «Eso no es posible», dijo Marta, demasiado bajo. El eco de su voz tardó más de lo normal en volver, como si la sala la hubiera masticado antes de devolverla. La tiza vibró en el suelo. El inspector sin insignias apareció en la puerta y no entró. «Si nombran al hombre masticable, él nombra su hambre», dijo, «y el hambre aprende sus nombres». La pantalla parpadeó. En la esquina inferior apareció un contador, como los de subasta, que descendía hacia cero. No nos movimos. Nadie quería ser el primero en completar el círculo y nadie quería ser el último en no hacerlo. El contador siguió cayendo. Los dientes del borde se apretaron y soltaron, como si ensayaran un bocado. Sentí un aliento húmedo detrás de mi oreja y supe, sin saber cómo, que el sonido de masticar no venía de abajo, ni de la cinta, ni de la pantalla. Venía de alguien que había aprendido a estar exactamente a la distancia de un susurro. Y entonces, justo cuando el contador mostró 003 y la madera respiró hacia adentro como si tragara, escuchamos un chasquido de lengua que sonó a nuestro apellido. Luego otro. Luego el mío. Y Marta dijo, pero no alcanzó a terminar porque algo, muy despacio, comenzó a masticar. El contador llegó a 0. No explotó nada, no hubo gritos ni fuego, ni el clásico truco barato de terror. Solo un silencio tan pesado que nos partió el aire en el pecho. El inspector sin insignias, parado en la puerta, bajó la vista y se ajustó la gorra como si supiera que lo peor ya no podía evitarse. La madera en el centro del círculo cedió, se hundió hacia abajo, dejando un hueco oscuro. Y en ese hueco no había vacío, había una lengua que no tenía final, que parecía hecha de sombras húmedas. Se movía lentamente, como si saboreara el aire antes de decidir qué tragar primero. «Ya los nombró», dijo el hombre. «El hambre reconoce las voces antes que los rostros». Marta soltó la tiza y retrocedió hasta chocar con la pizarra, donde las marcas de dientes parecían multiplicarse. Alma cerraba su cuaderno con desesperación, como si al tapar las notas pudiera tapar también la realidad. Rulo grababa todavía, aunque su móvil ya no mostraba la interfaz de cámara, sino un ojo abierto que parpadeaba en rojo. Nico temblaba de pies a cabeza, pero aún intentaba fingir que podía controlar la situación. Yo me quedé quieto, observando cómo el agujero respiraba. El olor era insoportable. Sangre seca, goma quemada, saliva fermentada. Y el sonido, otra vez, ese sonido que no se oía con los oídos, sino que se sentía en los dientes, en la mandíbula, como si algo invisible nos estuviera probando uno por uno, mordisqueando nuestra esencia. El hombre masticable emergió, no caminó ni reptó, simplemente estaba ahí, como si el aire se hubiera coagulado en su forma. Su boca enorme sonrió de hombro a hombro, revelando más filas de dientes de las que ningún animal debería tener. Y lo más aterrador, no tenía ojos, pero todos sentimos su mirada. Esa sensación de ser visto desde dentro, como si nos mordiera el alma antes de decidir con qué empezar.
El inspector murmuró algo que nunca olvidaré. Cuando mastica lento, guarda el sabor. Cuando mastica rápido, no deja nada. Y entonces lo entendimos. No estaba aquí solo para devorar cuerpos, sino para saborearnos, para alargar el proceso. Rulo fue el primero en moverse. Gritó que aquello era una alucinación colectiva, que nada podía atravesar la realidad desde una cinta VHS. Lanzó su móvil contra la criatura. El aparato atravesó el aire como si no hubiera nada ahí. Pero se escuchó un chasquido. El teléfono cayó partido en dos, con marcas de mordida que lo habían reducido a plástico astillado y cables colgantes. El ojo rojo en la pantalla se cerró. El hombre masticable abrió su boca y comenzó a imitar el sonido del llanto de Rulo. No como un eco, sino como una copia perfecta, pero masticada, distorsionada, como si su sufrimiento ya hubiera sido digerido antes de que ocurriera. Rulo retrocedió, tropezó con la silla y cayó al suelo. La lengua de la criatura se extendió hacia él, lo envolvió con suavidad, como si lo acariciara, y después empezó a masticarlo, no de golpe, sino centímetro por centímetro. El crujido de su fémur sonó como nueces partidas bajo dientes metálicos. Nadie corrió. Nadie gritó. Solo observamos, paralizados, cómo el hombre masticable se tomaba su tiempo. El inspector bajó la cabeza murmurando: «Así se alimenta, uno lo nombra, otro lo paga». Y se fue. Nos dejó ahí, como si su tarea hubiera terminado. Alma intentó rezar, pero las palabras se le deshacían en la lengua, como si alguien las masticara antes de salir. Marta tapaba los oídos, llorando sin lágrimas. Nico se armó de valor, levantó la tiza y gritó que completaría el círculo. «Si está cerrado no puede salir», eso es lo que quería decir. Empezó a trazar la última línea temblando. El polvo verde brillaba como fuego químico, pero el hombre masticable se detuvo, levantó la cabeza sin ojos y sonrió. Con un solo movimiento de su lengua, barrió la tiza de la mano de Nico, rompiendo la línea. El círculo quedó incompleto. «Le da hambre», susurró Alma, recordando las palabras del hombre. El sonido de masticar se multiplicó. No solo venía de él, venía de las paredes, del suelo, del aire. Era como si todo el pueblo, toda la madera, todo lo que respiraba en esa escuela, estuviera lleno de bocas invisibles devorando despacio. De repente, la televisión que habíamos dejado en el hostal apareció en el salón, imposible, pero ahí estaba, encendida. Mostraba en directo la imagen de nosotros, atrapados frente a la criatura. Y detrás, en la pantalla, ya no éramos 4. Había 5 figuras. Una más, idéntica a nosotros, pero con la boca demasiado grande y los dientes torcidos. Yo entendí que la cinta nunca fue un registro. Siempre fue un espejo. Una puerta que se abre hacia adentro y nos mastica desde el otro lado. El hombre masticable no es él, es lo que queda cuando lo nombramos. Marta empezó a gritar mi nombre pidiéndome que corriera. Alma intentaba empujarme hacia la puerta, pero sus manos parecían de goma, pegajosas, deformándose como si ya no fueran hueso, sino chicle. Nico desapareció en un crujido húmedo. El contador en la pantalla volvió a aparecer, esta vez contando hacia arriba, como midiendo el tiempo de nuestra digestión. Yo corrí, no sé cómo, pero salí del salón tropezando en la escalera. Detrás de mí, el sonido de masticar seguía, más lento, más saboreado. Afuera, el pueblo estaba vacío. Ninguna ventana se abría, ninguna puerta se movía. Todo estaba en silencio, como si el lugar hubiera aprendido a no hacer ruido para no ser devorado. Llegué al hostal, tomé la cinta, la tiza, y huí por la carretera. Nunca volví a ver a mis amigos. Nadie en la policía aceptó mi declaración. Nadie en los foros recordaba el anuncio. El inspector nunca existió en los registros. Santa Rota no aparece en los mapas. Pero yo lo sé. Sé que en algún lugar, en cada pueblo olvidado, hay un salón con marcas verdes en el suelo y un televisor que no debería estar ahí. Y sé que cuando alguien lo nombre de nuevo, cuando alguien intente contar la historia, el hombre masticable escuchará, y vendrá despacio, muy despacio, a morder sus palabras primero, y después a morderlos a ellos. Jason tenía 15 años la primera vez que escuchó hablar de la Deep Web. Fue en la escuela, en una conversación entre sus compañeros, como un secreto mal contado, como una leyenda urbana. Ahí puedes ver cosas prohibidas, decían, vídeos que no existen en YouTube, gente vendiendo cosas raras, incluso personas.
La idea le pareció tan absurda como fascinante. Esa misma noche, mientras sus padres dormían, Jason buscó en Google cómo entrar. No tardó en descargar un navegador especial y acceder, sin saber que acababa de cruzar una frontera invisible. Al principio todo era confuso. Páginas mal hechas, sin imágenes, solo texto. Enlaces rotos, idiomas mezclados, foros vacíos. Pero también encontró algo más. Un sitio que no tenía nombre, solo un símbolo extraño y una frase en rojo. Bienvenido. No hay vuelta atrás. Su instinto le gritó que cerrara la pestaña, pero su curiosidad fue más fuerte. Hizo clic. La pantalla se volvió negra durante unos segundos. Luego apareció una cuenta regresiva y una advertencia. Activando verificación de identidad. No te muevas. Jason creyó que era parte del juego, hasta que la cámara de su laptop se encendió sola. El rostro de Jason, confundido y pálido, apareció en una ventana emergente. Se asustó. Intentó cerrar todo. Apagó la computadora, pero al encenderla minutos después, había un mensaje nuevo en el escritorio. Hola Jason, esta es tu dirección, calle Maple, número 312. Dile a tu madre que deje de usar la tarjeta terminada en 5472. No vuelvas a apagar tu computadora. El corazón de Jason se detuvo por un momento. ¿Cómo sabían todo eso? ¿Quiénes eran? Pensó que era un virus, una broma pesada, pero cada intento de desconectarse resultaba inútil. Cada vez que abría el navegador, aparecía otra vez esa página negra. Cada vez que intentaba apagarla, la computadora se encendía por sí sola, como si alguien más tuviera el control total. Esa misma noche, mientras cenaban, Jason se quedó en silencio. Observaba a su madre, a su padrastro, y no sabía cómo decirles lo que estaba pasando. Cuando por fin lo hizo, no le creyeron del todo. Pensaron que era una exageración, que quizá había descargado un virus. Lo llevaron con un técnico, formatearon el equipo, cambiaron contraseñas. Jason fingió alivio, pero por dentro sabía que eso no había terminado. 5 días después, despertaron con todas las televisiones encendidas, mostrando la misma imagen. Una transmisión en vivo del cuarto de Jason. La cámara captaba su cama vacía. Alguien estaba retransmitiendo su habitación desde la misma computadora que ya no encendía. La pantalla mostraba datos que nadie más debía tener. Edad, peso, grupo sanguíneo y un contador de pujas. Jason estaba siendo subastado. Las cifras eran absurdas. $5,000, $12,000, $20,000. Propiedad disponible en 72 horas, decía el anuncio. Su rostro aparecía en una ficha de producto, con descripciones que parecían escritas por un psicópata. Decía cosas como obediente, resistente, piel suave, estado emocional, frágil. La policía no supo cómo actuar. Dijeron que no había rastro del sitio, que era imposible rastrear algo alojado en la Darknet, y que lo mejor era que se mantuvieran en silencio. La familia de Jason entró en pánico. Vendieron todo y se mudaron a otro estado. Cambiaron sus nombres, sus números, y vivieron por semanas con miedo constante. Pero no sirvió de nada. Una noche su madre recibió un mensaje en su nuevo teléfono. Linda casa, ¿la alquilaron o la compraron? En la televisión del salón apareció la transmisión de una cámara térmica enfocando la casa desde el exterior. El miedo se volvió parte del aire. Empezaron a dormir en turnos, con cuchillos en las manos y muebles tapando las puertas. Jason no fue más a la escuela. Su madre dejó de trabajar. Nadie quería decirlo en voz alta, pero sabían que estaban siendo casados. Las llamadas empezaron a llegar a las 3 de la mañana. A veces nadie hablaba. A veces se escuchaba una respiración agitada o una voz susurrando números. Números que coincidían con coordenadas. Coordenadas que, al buscar en Google Maps, marcaban su ubicación exacta. Otras veces, la pantalla del televisor se encendía sola y mostraba una cuenta regresiva. 48 horas, 24, 12. Y entonces desapareció todo. Las señales, las cámaras, las transmisiones. Se apagaron como si alguien hubiera cerrado el telón. Jason pensó que había terminado. Pero no era así. Era solo el silencio antes del golpe. Un día, al regresar de la tienda, encontró la puerta entreabierta. No faltaba nada. Todo estaba exactamente igual, excepto una sola cosa. En el centro del comedor, sobre la mesa, había una caja negra. Adentro, una foto impresa de él durmiendo.
y una nota escrita a mano. Ya te compraron. Pronto iremos por ti. Desde ese momento, empezaron a vivir de refugio en refugio. Fueron puestos bajo protección policial, pero incluso los agentes que los custodiaban recibían mensajes en sus propios celulares. Él ya no es suyo, decían. No pueden proteger lo que ya no les pertenece. Jason empezó a escribir su testimonio en una vieja libreta. Lo hacía cada noche, como si eso lo ayudara a no volverse loco. Su escritura se volvió frenética, temblorosa, como si su miedo se filtrara por la tinta. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba las manos de alguien abriendo la puerta del refugio. Cada sombra se sentía como un observador, cada crujido como un paso hacia él. Sabía que la Deep Web no era un lugar físico, era una red de ojos, de compradores, de depredadores que usaban máscaras digitales para cazar en silencio. Él ya no era un adolescente, era un producto, un nombre en una lista, un trofeo pendiente de entrega. Cada día en el refugio era una rutina cargada de ansiedad. La policía local había hecho lo posible por ofrecer seguridad, pero se notaba que no sabían contra qué estaban peleando. Los agentes patrullaban el perímetro, las cámaras estaban activas 24/7, pero eso no detenía los susurros electrónicos que atravesaban las paredes digitales. Jason ya no confiaba en nadie. Cada persona que se acercaba al refugio lo miraba demasiado. Cada coche que se estacionaba cerca parecía sospechoso. Había perdido peso. Sus ojeras eran profundas como heridas. No hablaba mucho. Solo escribía. Decía que si algo le pasaba, alguien debía saber la verdad. Una noche, mientras dormía en una habitación sin ventanas, con la puerta bloqueada desde adentro, el sonido de un ping digital lo despertó. Su viejo celular, el que supuestamente había sido destruido hacía semanas, estaba encendido sobre la mesa. La pantalla mostraba un mensaje. Tu comprador está satisfecho. Llegará pronto. Jason tembló. Nadie sabía que ese celular seguía existiendo. Nadie, ni siquiera él. Lo tiró al suelo y corrió a buscar a los agentes. Pero al llegar al pasillo principal, algo lo dejó helado. La televisión del refugio, en la sala común, estaba encendida. Mostraba una transmisión en vivo. Alguien caminaba con una cámara térmica. El punto rojo, el objetivo, estaba fijo sobre un plano, el cuarto de Jason. La imagen mostraba el refugio desde afuera, con claridad, los árboles, el portón, las luces de seguridad. Todo estaba siendo observado en tiempo real. Peor aún, en la esquina inferior de la pantalla, una nueva puja había aparecido. $175,000. Los agentes no sabían cómo reaccionar. Cambiaron la ubicación de la familia una vez más. Esta vez fueron escoltados por una unidad federal, sin teléfonos, sin computadoras, todo nuevo. Ni siquiera Jason sabía la nueva dirección. Todo era anónimo, seguros. Hasta que una noche, mientras se duchaba, Jason vio algo en el espejo empañado. Un dedo había escrito algo desde afuera del cristal. Ya estoy aquí. Los oficiales revisaron el perímetro. No había huellas. No había cámaras alteradas. Pero en el suelo del baño había una sola huella húmeda, más grande que la de cualquier miembro de la familia. Ese fue el punto de quiebre. La madre de Jason entró en crisis. Tuvo que ser hospitalizada. Jason por primera vez pidió que lo dejaran solo. Dijo que ya no valía la pena huir, que quien había pagado por él no iba a detenerse hasta tenerlo. Y entonces ocurrió lo impensable. La lista de subasta desapareció. Ya no había transmisión, ya no había ofertas, ya no había mensajes, solo un correo, uno solo, enviado directamente al servidor cifrado del FBI. Su contenido era corto, una sola línea. Gracias por el envío. Llegó en perfectas condiciones. Nadie sabía a qué se refería. Jason seguía allí, respirando, escribiendo. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no hablaba, no respondía, no comía. Era como si una parte de él se hubiera ido, como si el verdadero Jason ya no estuviera en ese cuerpo. Un oficial, escéptico, le preguntó si todo había sido un invento, si realmente había existido una subasta. Jason lo miró sin parpadear. Luego, sacó de su bolsillo una pequeña tarjeta metálica, de esas que se usan para autenticar accesos a sistemas cerrados. En ella había un solo número de serie y una palabra: entregado. ¿Cómo la había obtenido? ¿Por qué la tenía? Nadie lo sabía.
Fue entonces cuando el agente encargado del caso recibió una llamada anónima. La voz, distorsionada, dijo una frase escalofriante: "El cuerpo no importa, lo que pagamos fue el alma". A partir de ese momento los informes se volvieron confusos. Jason fue transferido a una unidad psiquiátrica secreta. Su familia desapareció del registro. Algunos dicen que están bajo una identidad nueva en algún país lejano. Otros, que nadie volvió a verlos jamás. Y sobre Jason, hay rumores. Se dice que algunos adolescentes, al conectarse a ciertas páginas de la Deep Web, han visto su rostro por unos segundos, como un glitch. Otros aseguran haber recibido un mensaje con un enlace que lleva a un sitio sin título, donde se repite su grabación original una y otra vez. La del momento en que la cámara se encendió por primera vez. Algunos usuarios afirman que si dejas el video reproduciéndose por más de una hora, empieza a hablarte directamente. Dicen que Jason ya no está en este plano como lo entendemos, que su cuerpo fue solo la puerta, que lo que se vendió no era un adolescente, sino un acceso a algo más oscuro, algo que habita en la red más profunda, y que ahora, gracias a esa transacción perfecta, puede atravesar pantallas, cámaras, cables, y llegar a ti, tú, que estás leyendo esto. Porque si ya sabes la historia, tal vez tú también estás en la lista. Tal vez tú seas el siguiente en ser subastado. Carla siempre creyó que su hermana era especial, pero no de ese modo. Sandra era una chica normal, de sonrisa fácil, de esas que encendían el ambiente con solo entrar en una habitación. Era 2 años mayor, pero actuaba como si fuera la menor, caprichosa, a veces infantil, siempre buscando la aprobación de todos, hasta que cumplió 17. Algo cambió. La transformación no fue abrupta. Comenzó con silencios más largos, con ausencias en la mirada. Dejó de contestar mensajes, de asistir a reuniones familiares, de mirar a los ojos. Su habitación se convirtió en un santuario de sombras, con las cortinas siempre cerradas y la computadora encendida a toda hora. Carla la espiaba por las rendijas de la puerta, preguntándose qué absorbía tanto su atención. A veces escuchaba susurros. Número de Sandra. Voces distorsionadas, como si alguien hablara desde el otro lado del mundo, o desde más allá. Fue una madrugada cuando Carla se atrevió a entrar en su cuarto. La computadora estaba apagada, pero la habitación olía a cera derretida. Debajo de la cama encontró restos de velas negras, papeles chamuscados con símbolos extraños y una cuerda gruesa, áspera, con nudos hechos con precisión. El corazón le golpeó el pecho como si intentara huir. Cuando levantó la mirada, Sandra estaba detrás de ella. «No deberías tocar eso», le dijo con una voz que no era completamente suya. Carla quiso gritar, pero algo en la mirada de su hermana la dejó paralizada. Sandra tenía los ojos abiertos de par en par, pero vacíos, como si estuviera despierta, pero no viva. Esa noche Sandra no durmió. Se quedó frente al espejo con una vela encendida, murmurando en un idioma que Carla no comprendía. Era como si una parte de ella estuviera atrapada en un lugar al que nadie más tenía acceso. En los días siguientes, Carla trató de hablar con sus padres, pero ellos estaban demasiado ocupados, demasiado cegados por las buenas notas y el aparente buen comportamiento. Sandra seguía siendo la hija ejemplar a sus ojos. Nadie veía las marcas en sus muñecas, ni los dibujos que hacía en las paredes con lo que parecía sangre seca. Nadie escuchaba los golpes en la noche ni los pasos que resonaban cuando todos dormían. Carla empezó a tener pesadillas. Veía a su hermana con el rostro cubierto de símbolos, susurrándole cosas que no lograba entender. Despertaba con la sensación de que alguien la había estado mirando. Una noche, al abrir los ojos, la vio. Sandra, de pie frente a su cama, con una sonrisa torcida y una vela encendida en la mano. «Es solo un juego», susurró. «Pero tienes que prometer que no vas a gritar». Antes de que Carla pudiera moverse, sintió algo frío en su boca, una mordaza. Intentó forcejear, pero Sandra era más fuerte. La arrastró al cuarto oscuro, la sentó en una silla y la ató con esa cuerda que tanto miedo le daba. El aire estaba cargado. Velas encendidas formaban un círculo y en el centro, un libro abierto. Las páginas estaban manchadas, algunas quemadas. Sandra tenía símbolos dibujados en todo el cuerpo y en sus ojos ya no quedaba humanidad. «Leí todo», dijo mientras trazaba un círculo a su alrededor. «Lo entendí,
Ellos me hablaron. Carla lloraba. Intentaba gritar, pero la mordaza lo impedía. Veía cómo su hermana subía a la mesa, ataba la cuerda al techo y formaba un lazo. Todo era parte de algo que había encontrado en esa maldita red, en ese rincón de la Deep Web donde nadie debería entrar. Un ritual de liberación, lo llamó, un paso necesario para que la puerta se abriera. Prometieron llevarme con ellos, pero tenía que hacerlo frente a alguien que ame. Carla se sacudía desesperada, su cuerpo luchaba, pero estaba atrapada. Sandra no lloraba, no mostraba miedo, solo fe ciega, como si realmente creyera que lo que hacía tenía sentido. Se colocó el lazo en el cuello, miró a su hermana y dijo: «Gracias por ser testigo. Ahora ellos vendrán por ti también». Carla cerró los ojos con fuerza. No podía mirar, pero el sonido del golpe, el crujido, el chillido de la cuerda, fueron imposibles de ignorar. Cuando los abrió, ya era demasiado tarde. Desde entonces, todo cambió. Carla nunca volvió a hablar de lo que ocurrió esa noche. Cuando sus padres la encontraron a la mañana siguiente, seguía atada a la silla, temblando, con la mirada clavada en un punto fijo. La policía cerró el caso como una desgracia personal. Nadie preguntó por las velas, por los símbolos, ni por la cuerda que colgaba del techo. Solo ella sabía lo que había presenciado y lo que había comenzado. Su padre no lo soportó y se fue poco después. Su madre dejó de hablar como si una parte de ella se hubiera quedado atrapada en el pasado. Y Carla intentó seguir adelante, pero no podía. Las noches se volvieron largas, densas, cargadas de un silencio que pesaba. Empezó a notar cosas pequeñas. La puerta del cuarto de Sandra que aparecía entreabierta aunque nadie la tocara. El sonido sutil de pasos en el pasillo. La computadora encendiéndose sola, por segundos, mostrando una pantalla negra con un símbolo en rojo. Luego se apagaba sin dejar huella. Una tarde, decidida a cerrar ese capítulo, Carla entró en el cuarto de su hermana. Todo seguía igual. El olor a cera, la oscuridad permanente, los libros extraños. Al mover una estantería sintió que una de las baldosas del suelo sonaba hueca. La levantó. Debajo, un pequeño pendrive. Lo conectó a su portátil. No había música ni fotos. Solo un archivo de texto con una frase: «Tú también la abriste». A partir de ahí, la tensión fue en aumento. Carla empezó a tener visiones. Al principio en sueños, luego despierta. Sandra la miraba desde el espejo, con los mismos dibujos en la piel, como si aún estuviera atrapada en aquel instante. Algunas noches, Carla sentía una presencia detrás de ella. El reflejo en la pantalla mostraba otra silueta, parecida pero distinta, más oscura, más callada, más presente. Buscando respuestas, Carla se adentró en foros cerrados, navegadores privados, páginas que no aparecen en los buscadores comunes, y allí lo encontró. No era solo un juego macabro, no era una locura aislada. Lo que Sandra había leído tenía nombre, un ritual antiguo, disfrazado en la red profunda como juego de iniciación. Aparentemente inofensivo, pero con una condición clara: alguien debe observar. El acto no es completo si no hay testigo. Uno lo realiza, otro lo presencia, la conexión se forma. Lo entendió todo. Aquel momento no fue un fin, fue una puerta, y quien ve, hereda el vínculo. Carla intentó resistirse. Se encerró, apagó todos los dispositivos, quemó los libros, pero no funcionó. Las voces no paraban. A veces era la de su hermana. Otras, susurros sin forma que venían de la pared, del techo, del interior de su propia cabeza. No la atacaban, solo repetían una frase, una y otra vez. El ciclo no ha terminado. Empezó a escribir cosas sin querer. Dibujaba los mismos símbolos que una vez vio bajo la cama. Sus manos se movían solas, como si recordaran algo que su mente no entendía. Y cada vez que cerraba los ojos, veía la misma imagen: la cuerda, la silla, el círculo de velas, y una figura esperándola al otro lado. Ahora Carla ya no duerme. Sabe que está perdiendo el control, sabe que el momento se acerca, porque el vínculo no desaparece, solo cambia de forma. Y lo más extraño es que últimamente ha empezado a desear que todo termine. En su cuarto, las velas ya están puestas, y la silla vuelve a estar en el centro. Rupert y Alan siempre habían sentido una fascinación peligrosa por los rincones ocultos de Internet.
Eran de esos adolescentes con más curiosidad que sentido común, convencidos de que podían navegar por la Deep Web como si se tratara de un juego, un territorio prohibido lleno de leyendas urbanas, páginas rojas, rituales satánicos falsos y estafadores disfrazados de hackers. Lo hacían en la habitación de Alan, un pequeño búnker desordenado en el sótano de su casa, donde los muros eran delgados pero la oscuridad densa. Allí pasaban las madrugadas, rodeados de latas vacías, pantallas abiertas y luces LED que apenas disimulaban la tensión creciente cada vez que entraban más profundo. Esa noche, algo fue diferente desde el inicio. Accedieron a una dirección Onion que Alan había encontrado en un foro abandonado. No tenía nombre, solo un código alfanumérico que parecía más un hechizo antiguo que una URL. Al cargar la página, la pantalla parpadeó. Durante unos segundos, todo se puso en negro. Luego, lentamente, apareció un fondo rojo sangre con símbolos extraños girando en espiral. No había botones ni enlaces visibles, solo un formulario que pedía nombre, edad y algo más. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu rostro? Rupert rió. Alan también. Seguro es un juego de realidad alterna, dijo Rupert tecleando su apodo. Alan hizo lo mismo. Cuando presionaron Enter, la pantalla se dividió en cientos de pequeños cuadros. En cada uno de ellos, la misma imagen. Un rostro sonriente, familiar, inquietante. Will Smith, o algo que parecía ser Will Smith pero deformado, como si una máscara rígida se estuviera derritiendo por dentro. La sonrisa era demasiado amplia, los ojos demasiado vacíos, y no había nombres, ni mensajes, ni actividad. Solo el mismo avatar repetido, mirando fijamente a quien observaba la pantalla. Rupert se inclinó hacia la laptop. ¿Es una especie de culto o broma viral? Alan movió el ratón. Nada respondía. Intentaron cerrar la pestaña, pero no reaccionaba. Incluso el cursor parecía haberse congelado. Entonces sucedió algo imposible. La webcam de la laptop, que estaba apagada desde hacía semanas, se encendió sola. La luz verde brilló en la oscuridad del sótano como el ojo de un depredador. Ambos se miraron. Rupert estiró el brazo para cubrirla, pero la pantalla cambió antes de que pudiera hacerlo. Google Maps. Su calle. Su casa. Un punto rojo pulsando frente a la puerta. Y justo cuando intentaron desconectar el router, la señal se cortó. Por completo. No solo internet. La electricidad entera se fue, dejando todo envuelto en sombras excepto la pantalla, que seguía encendida, como si fuera alimentada por otra fuente, algo que no tenía que ver con cables ni baterías. El sótano se volvió más frío. La oscuridad ya no era simplemente falta de luz, era espesa, densa y parecía moverse. En el silencio más absoluto se escuchó el timbre de la casa. 1, 2, 3 veces. Alan subió las escaleras con una linterna, pero Rupert lo detuvo. No hay electricidad. ¿Cómo está sonando el timbre? Ninguno de los dos tenía respuesta. Cuando llegaron a la puerta, miraron por la mirilla, y se les congeló el alma. Decenas de figuras los rodeaban. Personas, todas de pie, inmóviles, cubiertas con trajes negros y máscaras del mismo rostro que vieron en la página. La sonrisa de Will Smith, pero sin vida, sin alma. Cada uno sostenía algo en las manos, velas, símbolos o cuchillos rituales. Y estaban dibujando con tiza símbolos extraños alrededor de la casa, marcando el suelo, las paredes, incluso las ventanas, como si sellaran el lugar. Alan retrocedió. Rupert bajó a buscar su celular, pero tampoco funcionaba. Ningún aparato electrónico lo hacía. Fue entonces cuando ambos lo sintieron. No escucharon pasos. No hubo portazo. Fue una presencia, una presión sobre el pecho, una sombra que no provenía de ningún objeto visible. Era como si algo, o alguien, hubiese entrado directamente en la casa, sin abrir puertas ni romper cristales. Solo estaba allí. De pronto, una figura negra como el carbón apareció en el rincón más alejado del pasillo. Alta, delgada, con brazos desproporcionados que rozaban el suelo. No tenía rostro, pero en la oscuridad se veían dos ojos encendidos como brasas rojas. Alan quiso gritar, pero no pudo. Rupert lo sujetó del brazo, pero el cuerpo de su amigo no se movía. Era como si algo lo hubiese paralizado desde dentro. La figura avanzó lentamente, mientras las luces de emergencia titilaban sin motivo, iluminando solo partes del horror. Cuando por fin Rupert reaccionó, gritó el nombre de su amigo. Pero Alan ya no estaba allí.
No físicamente. Su cuerpo fue levantado por la criatura como si fuera una muñeca rota, y ante los ojos de Rupert fue devorado, no con mordidas ni garras, sino absorbido, descompuesto, deshecho como si nunca hubiese existido. Solo quedaron los zapatos, y una risa sorda, que no provenía de la criatura, ni de los enmascarados, sino del propio eco de la casa. Rupert corrió. No recordaba haber abierto la ventana del baño, pero por allí saltó. Cayó mal, se torció el tobillo, pero no miró atrás. Corrió por la calle, entre las sombras de los árboles, y cuando la policía llegó, o al menos eso creyó, ya todo había desaparecido. La casa estaba intacta, sin cortes eléctricos, sin marcas en el suelo, sin señales de violencia, pero las paredes del sótano estaban cubiertas de símbolos, los mismos de la página roja. No encontraron a Alan, ni huellas, ni registros. Solo Rupert hablaba de las máscaras, de la criatura, de la web maldita. Pero nadie más había oído hablar de esa dirección Onion. Nadie encontró rastros de esa página. Ningún historiador, hacker o forense digital pudo rastrearla. Era como si hubiese estado ahí, solo para ellos. O peor, como si ellos la hubieran invocado. Y desde aquella noche, Rupert ya no volvió a ser el mismo. No dormía más de 1 hora seguida. No soportaba ver películas de Will Smith, ni siquiera fotos. Sentía que lo observaban desde los reflejos, en los charcos, en las ventanas. Y lo peor es que, al mirarse al espejo, su propio rostro comenzaba a deformarse lentamente, como si una sonrisa ajena quisiera apoderarse de su piel. Rupert intentó rehacer su vida. Se cambió de ciudad, cortó contacto con todos los conocidos de Alan, eliminó redes sociales, desinstaló navegadores, destruyó su viejo portátil y comenzó terapia con un especialista en estrés postraumático. Todos pensaban que estaba perturbado. Nadie creía en su versión. El psicólogo insistía en que había creado una realidad alterna para protegerse del trauma de haber presenciado un crimen. Pero Rupert sabía que lo que vivió no era una fantasía, era una advertencia. Los sueños comenzaron poco después. En cada uno aparecía solo un rostro, sonriendo, mirándolo fijo desde la penumbra. A veces en su habitación, otras en los vagones vacíos del metro, o en las pantallas de publicidad de la calle. A veces el rostro cambiaba ligeramente, pero siempre regresaba a la misma expresión imposible. La sonrisa forzada, los ojos vacíos, la imagen distorsionada del actor, una máscara viva. Lo más perturbador era que Rupert empezaba a ver a otras personas con esa misma sonrisa. Al principio pensó que era paranoia, pero en un supermercado notó a un hombre entre la multitud que llevaba el mismo gesto, la misma expresión congelada. Cuando lo enfrentó, el hombre lo ignoró, pero al pasar junto a él, le susurró al oído: «Ya tienes la marca, no puedes huir». La paranoia se convirtió en terror. Rupert cerró todas sus ventanas, cubrió los espejos de su departamento y comenzó a grabarse cada noche mientras dormía. Quería pruebas, algo, cualquier cosa que demostrara que no estaba loco. Una madrugada, al revisar una de las grabaciones, su alma se desplomó. En el video, podía verse a sí mismo durmiendo, girando de un lado a otro, como era habitual. Pero a las 3:07 de la mañana, una sombra oscura se formaba lentamente junto a la cama, como una mancha de humo. Luego, una figura emergía. No era la criatura sin rostro del sótano. Era otra cosa, más humana. Pero con la misma sonrisa, se inclinaba sobre él sin tocarlo, solo observándolo, en silencio. Durante exactamente 3 minutos. Luego desaparecía, sin dejar huellas, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, Rupert no durmió, y tampoco lo volvió a hacer nunca más. Días después, al regresar a casa, encontró la puerta abierta, no forzada, solo abierta. Todo estaba como lo había dejado, salvo por un detalle. En la pantalla de su televisión apagada, alguien había dibujado con sangre seca un símbolo, uno de los mismos que aparecían en la página roja. Bajo él, una frase escrita a mano: «Él te está viendo a través de ti». Rupert comprendió entonces lo inevitable. Lo que habían abierto aquella noche no era solo una página, era un canal, un ritual, una invocación. Y él era el recipiente ahora. La ofrenda que había escapado, la anomalía. Desde entonces, su reflejo ya no le devolvía la mirada. El espejo parecía mostrar otra versión de sí mismo,
Una que parpadeaba medio segundo después, una que sonreía, mientras él no lo hacía. Los episodios de pérdida de memoria comenzaron semanas más tarde. Rupert despertaba en lugares que no recordaba haber visitado. Encontraba en sus bolsillos objetos que no eran suyos, pedazos de máscaras, papeles con símbolos, fragmentos de videos rotos con rostros distorsionados. Una noche, en un parque público, despertó con los zapatos cubiertos de barro y las manos pintadas con tiza blanca. Había estado dibujando algo, pero no recordaba qué, o para quién. Y entonces llegó la carta. No tenía sello, ni remitente, solo su nombre escrito a mano con tinta negra. Dentro, un papel doblado varias veces. En él, una dirección Onion, distinta a la que habían visitado con Alan, más compleja, más larga, y bajo la dirección, una sola línea. El sacrificio fue incompleto. Vuelve a entrar. Rupert comprendió que ya no tenía elección. Estaba atrapado en algo que no comprendía del todo. Una red de rituales, máscaras y entidades que vivían entre lo digital y lo espiritual. Una secta invisible que operaba en las sombras de la Deep Web, utilizando íconos de la cultura pop como disfraces, como carnadas. Esa noche Rupert se sentó frente a una nueva laptop. Instaló Tor, ajustó la VPN, y mientras escribía la dirección de la carta, su reflejo, el del monitor oscuro, ya no era el suyo, era el de Alan. Y sonreía. Hasta sus 62 años, el doctor Claudio Mendoza había evitado toda relación con el mundo digital. No usaba correo electrónico, no sabía encender un ordenador, y aún escribía sus recetas con la misma pluma estilográfica con la que firmó su primer título médico. El papel nunca me ha fallado, solía decir con orgullo, mientras otros colegas se rendían a la comodidad de las pantallas. Sin embargo, todo cambió el día en que su hijo menor, Damián, llegó de vacaciones y le instaló un ordenador portátil sobre el escritorio del despacho. «Papá, es hora de modernizarse. Hoy en día, si no estás en internet, no existís». Claudio resopló, pero accedió. Por primera vez en su vida, se dejó guiar por tutoriales, aplicaciones y redes sociales. Aprendió a encender el portátil, navegar por internet y lentamente comenzó a disfrutar de ese universo oculto que siempre había despreciado. No pasó mucho tiempo hasta que alguien, un supuesto colega, le recomendó una red exclusiva, una especie de foro oculto donde médicos compartían casos clínicos, teorías prohibidas y oportunidades de crecimiento profesional. El acceso no era sencillo. Requería instalar navegadores especiales, claves encriptadas y protocolos que, para Claudio, sonaban más a ciencia ficción que a medicina. Aún así, la curiosidad pudo más. El foro, llamado Ágora Médica, tenía una estética extraña, fondo negro, letras rojas, símbolos alquímicos en cada esquina, pero el contenido era fascinante. Médicos de todo el mundo debatían sin filtros, compartían imágenes, hipótesis y algo más, rumores, historias de éxito inexplicable, cirujanos que de la noche a la mañana abrían clínicas millonarias, pediatras que pasaban de la quiebra a dirigir hospitales en Dubái. Todos, según decían, tras asistir a una sola reunión. Una noche, mientras revisaba casos en el foro, una notificación emergió en su pantalla. «Has sido invitado a la noche de la redención. Ubicación, secreta. Fecha, 14 de abril. Vestimenta, traje oscuro. Requisito, absoluta discreción». La dirección le llegó solo después de aceptar los términos. Un galpón en la zona industrial alejado de la ciudad, cubierto de grafitis y ruinas. Al llegar, Claudio sintió una punzada de duda, pero ya era tarde. Un hombre de traje negro y antifaz le abrió la puerta sin decir palabra. Dentro, el ambiente era espeso. Velas, incienso, música coral a bajo volumen. Un centenar de personas, todas con máscaras, rodeaban un círculo central iluminado tenuemente. Allí, sobre una cuna dorada, descansaba un bebé. Dormido, inmóvil. Un hombre al centro del círculo, también enmascarado, levantó las manos. Su voz era profunda, casi hipnótica. El que desee alcanzar el reconocimiento eterno, debe ofrecer lo que más ama. Esta noche, los elegidos decidirán. Esta noche, las puertas del éxito se abrirán a cambio de una sola alma. Claudio pensó que era simbólico, un acto teatral, un performance moderno para impresionar. Así que cuando se le acercaron con una hoja negra para firmar, lo hizo sin leer.
Escribió el nombre de su hija menor, Marlene, convencido de que todo era parte del espectáculo. Esa noche, al volver a casa, todo parecía normal. Su esposa dormía, los hijos también. El teléfono no sonaba, pero los correos llegaban en avalancha. Propuestas de clínicas, invitaciones a congresos internacionales, una oferta de trabajo en Houston con salario millonario. En solo una semana, su reputación subió como la espuma. Empezó a operar a celebridades, a aparecer en revistas médicas. Por primera vez se sentía admirado. Pero Marlene, la niña, empezó a enfermar. Primero fueron dolores de cabeza, luego fiebre inexplicable. Después, terrores nocturnos. Se despertaba gritando, con la mirada perdida, diciendo que el hombre de la máscara la miraba desde la esquina del cuarto. Pronto comenzaron a aparecer marcas en su piel, arañazos, hematomas, formas que no coincidían con ningún accidente doméstico. Los médicos no encontraban explicación. Los exámenes salían limpios. Los psiquiatras hablaban de psicosis infantil. Pero Marlene seguía deteriorándose, más delgada, más pálida, más lejana. Un día Claudio la encontró en el jardín, hablando sola, con la voz de un adulto. No era imaginación. Esa voz grave no era la de su hija. Las palabras que decía no eran suyas, ni de ningún idioma que él reconociera. Desesperado, acudió a un sacerdote. «Lo que su hija tiene no es de este mundo», le dijo el hombre de sotana sin necesidad de ver muchos documentos. «Usted la entregó, hizo un pacto, y ahora ella está pagando el precio». Claudio sintió una presión en el pecho. Lo negó, lo discutió, pero en su interior lo sabía. Aquella noche en el galpón no fue un show, fue un ritual. El padre le habló de símbolos que protegían, de oraciones que podían retrasar la condena, de métodos para intentar recuperar el alma de Marlene. Pero también le advirtió que todo pacto tiene consecuencias, y que algunos simplemente no se pueden romper. Afuera, llovía. Dentro del hospital, Claudio empezó a recibir las primeras señales de que todo lo ganado se desvanecería. Los pacientes lo denunciaban por negligencia. Las autoridades investigaban sus títulos. Los colegas lo apartaban como si fuera portador de una peste invisible. Nada tenía sentido, hasta que revisó su ordenador y encontró una última notificación del foro Ágora Médica. Una frase breve, escalofriante. «Lo que se da, no se recupera. Lo que se da, no se recupera». Esa frase quedó fija en la pantalla, parpadeando. El doctor Mendoza cerró la laptop como si pudiera callar lo inevitable, pero las señales ya estaban por todas partes. Marlene ya no hablaba, no comía, y sus ojos, cuando lograban abrirse, parecían los de otra persona. A veces reía sin motivo, a veces lloraba dormida, o despertaba con arañazos nuevos, en forma de círculos, cruces invertidas o letras que nadie reconocía. El hospital ya no lo llamaba, sus colegas lo evitaban. Las revistas médicas retiraron artículos con su nombre, y la cuenta bancaria, que había alcanzado cifras obscenas en un mes, comenzó a vaciarse sin explicación. Cada día que pasaba, sentía que su hija se apagaba, y que todo lo ganado se deshacía como humo. Una madrugada, Claudio despertó con una idea fija: encontrar el ritual inverso. Si alguien podía ofrecerle éxito a cambio de un alma, quizás existía un camino para deshacer el pacto. Volvió a la red oculta, exploró rincones más profundos, donde los foros parecían escritos por entes sin rostro. Entre mensajes codificados, encontró una cadena de publicaciones bajo el título «Rescatar lo perdido». Las instrucciones no eran claras, pero repetían un concepto: intercambio equivalente, una vida por otra, un alma por otra. No había forma de quitar lo ofrecido sin entregar algo igual o mayor. Lo que se daba por voluntad solo se podía devolver mediante un acto de entrega absoluta. Durante días, Claudio dudó. Pensó en buscar otra salida, en consultar exorcistas, médicos alternativos, ritualistas. Pero nadie daba respuestas, solo advertencias. Y la salud de Marlene empeoraba con velocidad. Ya no reconocía a nadie. Su voz era casi masculina. A veces hablaba en idiomas que no existían, o se quedaba mirando fijamente la esquina del techo, como si algo o alguien viviera allí. Entonces, en su desesperación, tomó la decisión. Preparó todo en secreto. Escondió la laptop, apagó los teléfonos, pidió a su esposa que llevara a su hijo a casa de los abuelos por un fin de semana. Se quedó solo con Marlene, y cuando el reloj marcó las 3:33 de la mañana,
Colocó a su hija en el centro del salón, rodeada por velas negras, sal gruesa y los mismos símbolos que una vez vio en el galpón. Con su sangre, trazó el sello inverso. Una espiral dentro de un triángulo, dentro de un círculo. En el foro decían que, si era hecho correctamente, el pacto podría romperse, pero nunca gratis. El aire de la casa se volvió espeso. El silencio era absoluto. Ni los relojes se atrevían a avanzar. Y entonces, la voz volvió, no desde Marlene, sino desde todas partes. «Tanto valor tiene para ti, ¿estás dispuesto a dar lo que falta?» Claudio no respondió. Se arrodilló, colocó la mano sobre el símbolo y susurró. «Tómame a mí». Una carcajada retumbó desde las paredes. Las velas se apagaron de golpe. El suelo tembló, y Marlene se incorporó lentamente, los ojos abiertos, respirando con dificultad. Pero sus pupilas ya eran suyas. El doctor se desplomó de rodillas. Su cuerpo comenzó a cambiar. La piel se le agrietaba. Los dientes se le aflojaban. Las venas se marcaban con tinta oscura. En su espalda apareció una cicatriz que se abría sola, como si algo escapara de dentro. A su alrededor, los objetos temblaban. Las paredes sangraban un líquido negro. El piso comenzó a hundirse, pero Claudio no gritó. Solo cerró los ojos. Al amanecer, la casa estaba en silencio. La madre de Marlene regresó. Entró y encontró a la niña dormida, respirando tranquila por primera vez en semanas. Todo parecía normal, salvo por el hecho de que Claudio no estaba. Ni su cuerpo, ni su ropa, ni siquiera su sombra. En su lugar, en el escritorio, la laptop volvió a encenderse sola. En pantalla, un nuevo mensaje. Intercambio realizado con éxito. La deuda ha sido saldada. Gracias por su lealtad. Desde ese día, Marlene se recuperó por completo. Volvió a reír, a comer, a dibujar. Pero a veces, en medio del desayuno, se queda en silencio. Mira el ventanal. Y dice que ve a su padre mirándola desde la calle, vestido con una bata blanca, pero sin rostro. Su madre cerró el consultorio. Quemó los archivos. Vendió la casa. Pero hay cosas que no pueden olvidarse, porque el doctor Mendoza no murió. Solo fue reclamado. Y a veces, en los hospitales donde trabajó, aparecen expedientes con su firma en casos que jamás atendió. Pacientes que dicen haberlo visto. Fotos donde una sombra idéntica a él aparece detrás del personal médico. El foro Ágora Médica, aunque desaparecido, a veces regresa por unas horas en ciertas noches. Solo para algunos, con una nueva notificación. Se buscan médicos, recompensa inmediata, intercambio justo. ¿Estás dispuesto?